El Evangelio en primera de Juan, capítulo 5. Hoy vamos a hacer en esta mañana un paréntesis. Veníamos continuando con la enseñanza del libro de Hechos. Vamos a hacer un paréntesis aquí. Vamos a tocar un tema tan importante para la iglesia, para el creyente, que es la oración. Y quisiera que podamos leer en primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Oremos una vez más, hermanos, pidiendo al Señor que bendiga su palabra. Padre, Señor, abrimos tu palabra en este tiempo y vamos a, dependiendo de ti, Señor, buscar la enseñanza acerca de un tema tan importante que es la oración para nosotros, tus hijos. Te pedimos que tú nos ayudes a que con claridad y con discernimiento podamos nosotros abordar tu palabra y que ella sea de provecho y de bendición para nosotros en esta mañana. Eso depende pura y exclusivamente, Señor, de tu poder y de la obra de tu Espíritu. Por eso nos acercamos a ti y clamamos por esto. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. ¿Cuál es el contenido, a modo de pregunta, de la oración que Dios escucha? ¿Cuál es el contenido? Juan dice que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, dice Dios que Él nos oye. Si yo preguntara, si tú quieres ser oído por Dios cuando oras, porque seguro que tú quieres ser oído por el Señor, quieres que Dios te escuche, todos nosotros queremos que el Señor escuche nuestras oraciones. Pero ¿cuál es el contenido de la oración que Dios escucha, que Dios toma en cuenta, que Dios responde? Repito, dice Juan que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo es orar de acuerdo a la voluntad de Dios? Uno ora conforme a la voluntad de Dios cuando su oración está guiada completamente por su palabra. Ahí es cuando nosotros estamos orando conforme a la voluntad de Dios, cuando nuestra oración es guiada completamente por la palabra de Dios. Entonces, esta es la voluntad de Dios que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando nosotros oramos. Es orar conforme a lo que Dios nos enseña en su palabra. Pero como esta puede ser una respuesta un poco amplia, a modo de entender, porque nosotros podemos ver que la Biblia es muy amplia, la Biblia es muy grande, es muy larga, las Escrituras. Pero vamos a remitirnos conforme a la oración modelo que el Señor Jesucristo nos enseñó cuando fue preguntado por sus discípulos acerca de cómo nosotros debemos orar, o cuando ellos le preguntaron, Señor, enséñanos a orar. Vamos a Mateo capítulo 6, versículo 9. El Señor dijo, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Vamos a detenernos ahí un momento. Quisiera comentarles antes que nada que estaba yo considerando unos estudios del pastor Jorge Castañeda, sí, y en la página de su iglesia acerca de este tema en el cual quiero compartir en esta mañana, y me pareció muy oportuno y muy favorable para nosotros, y más en los tiempos en los que nosotros estamos viviendo. Así que decirles que saqué parte de su material, de lo que él estuvo enseñando allí en la iglesia, y quisiera que nosotros pudiéramos tener también esto en cuenta. Si nosotros analizamos las tres primeras peticiones de la famosa oración de Cristo que tenemos aquí en Mateo 6, conocida como el Padre Nuestro, se acuerda que nosotros ya hemos abordado la enseñanza acerca de estas oraciones. El hermano José hace un año aproximadamente estuvo considerando con nosotros lo que significa cada petición, cada oración de esta que el Señor nos enseñó. Santificado sea tu nombre.
Es la primera petición. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Nosotros vemos y entendemos que esta es una oración que está bajo un marco específico. Está bajo un marco específico que el Señor quiso enseñarnos a nosotros. Es el cuadro más grande que nosotros vemos allí, lo que es en conformidad a la oración, a cómo nosotros tenemos que orar. Todo lo que consiste en la oración, todo y cuanto nosotros debemos orar, la oración que Dios escucha, que es lo que nosotros preguntamos al principio, es aquella que tiene como fin buscar la gloria de Dios. Ese es el marco de la oración. Y no nos podemos ir fuera de ese marco cuando nosotros nos acercamos a orar a Dios. El marco es como fin buscar la gloria de Dios. Toda la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó como una oración modelo a seguir, toda esa oración tiene como fin la búsqueda de la gloria de Dios. Y es una oración cuyas peticiones, si nosotros prestamos atención, están todas entrelazadas entre sí. Están todas unidas entre sí y tienen como fin, repito, la búsqueda de la gloria de Dios. Por ejemplo, cuando nosotros oramos para que se haga su voluntad en la tierra, como es hecha en los cielos, necesariamente nosotros tenemos que pasar por venga tu reino, ¿cierto? Y necesariamente tenemos que pasar por santificado sea tu nombre primeramente. Aun cuando nosotros estemos pidiendo para el Señor que el Señor venga y gobierne sobre los corazones de aquellos que no lo conocen, en nuestra mente está la santificación del nombre de Dios. En nuestra mente, cuando oramos por el avance de su reino, está el que sea hecha su voluntad. Es como si yo tuviera que llevar una solicitud a un edificio que está a un cuarto piso de la planta. Y en el cuarto piso está la persona que me va a recibir a mí la solicitud que yo estoy trayendo. Pero primeramente y necesariamente tengo que pasar yo por los 3 primeros pisos para llegar hasta el cuarto piso, que es donde me van a recibir mi solicitud. Entonces, cuando nosotros oramos, nosotros tenemos que tener siempre esto en cuenta. Estas oraciones que el Señor enseñó están entrelazadas. Así que cuando nosotros pedimos a Dios que se haga tu voluntad, que es la tercera petición, tenemos en mente que es con el fin de que su reino avance, que es la segunda petición, y para que el nombre del Señor sea glorificado, que es la primera petición. Todo es una misma oración. Nosotros pedimos cosas diferentes, como vemos aquí, que nos enseña estas primeras 3 peticiones, pero cada una depende de la otra. Eso es lo que nosotros deberíamos tener en mente cuando nosotros nos acercamos al Señor a orar. Y nos llevan a buscar, repito, el mismo fin, que es la gloria de nuestro Dios. Y ahora nosotros llegamos a la cuarta petición. Nuestra cuarta petición, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Mateo capítulo 6, versículo 11. Y esta cuarta petición es la petición que nosotros nos centraremos en esta mañana. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Con lo que nosotros acabamos de señalar, con lo que hemos visto que todas estas oraciones están entrelazadas entre sí, hay algo que nosotros debemos tener en cuenta al acercarnos a Dios, a hacerle esta petición: Señor, danos el pan de cada día. Deberíamos tener cuidado, hermanos, y teníamos que tener bien claro que esta cuarta petición no es algo que está desconectado de las oraciones anteriores. No es algo que está desconectado. Como si nosotros dijéramos: bueno, Señor, nosotros ya hemos pedido por tus cosas. Ya hemos pedido por las cosas que conciernen a tu gloria. Ya hemos pedido por las cosas que hablan de ti y necesitan ser promovidas a tu gloria. Ahora pasamos a pedir para nosotros. Ahora hacemos una desconexión y vamos ahora a ocuparnos de nuestras cosas. Y entonces lo que hacemos es otro cuadro. Estamos dividiendo la oración en las cosas de Dios y las cosas que nos pertenecen a nosotros. Como que está lo de Dios por un lado y luego por otro lado está lo nuestro. Por un lado tiene que ver con la gloria de Dios y por el otro lado tiene que ver con lo mío, con lo que voy a pedir para mí. Y esto no es la manera de que nosotros tenemos que mirar la oración que el Señor Jesucristo enseñó, porque la oración que nos enseña el Señor es un todo. Es un mismo edificio, donde tenemos que pasar por todas las plantas hasta llegar a cada una de las oraciones que nosotros
nos acercamos a Dios. Y aun cuando nosotros pedimos por el pan, nosotros no debemos olvidarnos que en la mente nosotros tenemos que la voluntad de Dios sea hecha, que venga su reino y que su nombre sea glorificado o santificado. Vamos a analizar un poco esta cuarta petición que el Señor Jesucristo nos enseñó a pedir. Danos hoy el pan de cada día, o danos hoy el pan cotidiano. Si hay algo, hermanos, que nosotros tenemos que asumir, si tú eres sincero, todos los creyentes, si hay algo que tenemos, que no hemos pasado, nos hemos pasado pidiendo a Dios todas nuestras vidas más que cualquier cosa, es el pan de cada día. Desde que el Señor nos ha salvado y desde que el Señor nos convirtió en creyentes, tenemos que asumir que estas 4 primeras peticiones que vemos en el Padre Nuestro, si nosotros la pesamos en una balanza, el mayor contenido de nuestras oraciones, ¿cuál ha sido? ¿Cuál ha sido? Podemos decir nosotros que desde que conocemos a Cristo, lo que más pesa en nuestra oración y que hemos estado orando la mayoría de la parte de nuestra vida cristiana, es que el nombre de Dios sea glorificado. Lamentablemente la respuesta de la mayoría de los creyentes sería no. Sería no. Lamentablemente para muchos creyentes la oración solamente tiene que ver con pedir el pan. Alguna frase de adoración en el comienzo, alguna frase de adoración en el final, pero la oración está centrada en pedir el pan. Nos hemos pasado pidiendo el pan como ninguna otra cosa en nuestra vida de oración desde que el Señor Jesucristo nos ha salvado. Y debemos asumir que en esto nosotros sí sabemos pedir. Sí somos diestros para saber pedir en cuanto a esto. Y debemos asumir también que en esto nosotros hemos fallado. Hemos fallado. Hay que admitir, como los autores antiguos, el pueblo de Dios en la antigüedad han podido ellos entender qué significa esto de pedir el pan al Señor cada día. Ahí yo les dejé una frase impresa en un papel para cada uno. Es un poco larga, pero que nos deja ver cómo los antiguos entendieron cómo se debe pedir el pan. Vamos a leerlo juntos, lo que dice ahí. Reconociendo que en Adán y por nuestros propios pecados hemos perdido el derecho a todas las bendiciones externas de esta vida y merecemos que Dios nos prive totalmente de ellas y que ni en ellas en sí mismas son capaces de sustentarnos, ni nosotros las merecemos, ni podemos procurarlas por nuestra propia industria, sino que somos inclinados a desearlas, tomarlas y usarlas ilícitamente. Pedimos para nosotros y los demás, que tanto ellos como nosotros descansemos en la providencia de Dios día tras día en el uso de los medios lícitos. Pero su don libre y como a su sabiduría paternal mejor convenga, podamos gozar una porción competente de tales cosas y tengamos lo mismo, continuando y bendiciendo al Señor en el uso santo y confortable de ellas, teniendo contentamiento de ellas y siendo guardados de las cosas contrarias a nuestro consuelo y comodidad temporal. Quizás no es algo que podamos entender rápidamente al leerlo así, pero te animo a que tú lo leas en tu casa y que medites en estas palabras, a ver cómo estos hombres y mujeres de la antigüedad entendieron y vieron realmente cómo estamos pidiendo y cómo deberíamos nosotros pedir el pan de cada día. Nosotros debemos reconocer que no hemos pedido el pan en este sentido. No lo hemos hecho. O lo que hayamos pedido, como lo hemos pedido. Es muy probable que hemos pasado gran parte de nuestra vida cristiana pidiendo el pan en un sentido errado. Y lo hemos pedido mal. Lo hemos pedido mal. No sabemos pedir. Por eso no recibimos lo que pedimos. Pero preguntamos, ¿podemos pedir el pan, hermanos? ¿Podemos pedir el pan a Dios? ¿Es lícito que nos acerquemos al Señor a pedir el pan? El punto es que no es para que nos desanimemos, hermanos, cuando nosotros nos acerquemos a pedir sabiendo que hemos pasado la mayoría de nuestro tiempo pidiendo mal.
Claro que nosotros podemos pedir. Sí podemos pedir el pan, porque el Señor Jesucristo es el que nos enseñó a que nos acerquemos a Él a pedir el pan de cada día. El Señor Jesucristo nos enseñó a pedirlo así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sí, Cristo nos enseñó a pedir el pan. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que esa petición no se halla por fuera de todo el contexto de la oración del Padre Nuestro. No debemos movernos en dos ámbitos, en dos contextos diferentes, como suele pasar en nuestra oración. Pedimos que sea santificado su nombre, que venga su reino, que se haga su voluntad, y en nuestra mente, cuando nosotros vamos a empezar a pedir por el pan, cuando vamos a empezar a pedir aquello que tiene que ver con nosotros, esto ya es parte de otra cosa. Ahora sí vamos a ocuparnos de las cosas mundanas. Ahora sí vamos a pasarnos a desear y a pedir las cosas que son para este tiempo, con aquellas cosas que no tienen nada que ver con la promoción del reino de Dios y su justicia. Ahora se trata de nosotros. Y esto no debería ser así, hermanos. Es cierto que estamos autorizados en pedir el pan de cada día, pero escuchen, pero estamos en la obligación de pedirlo como parte de la oración y de la intención de la oración del Padre Nuestro. ¿Y cuál es la intención de la oración del Padre Nuestro? Es llevarnos a comprometer nuestros corazones al avance del reino de Dios, a que se haga su voluntad y a que su nombre sea santificado. En eso tiene que ser promovido nuestro corazón a la hora de acercarnos al Señor a pedir el pan de cada día. Así que, hermanos, sí podemos pedir. Podemos acercarnos al Señor a pedir, pero en esto nosotros tenemos que ser instruidos, porque de la manera que nosotros estamos acostumbrados a pedir el pan, no es la manera en la que Dios nos escucha. Porque pedir para las cosas del reino es pedir una misma cosa. Es pedir una misma cosa. ¿A qué hace referencia el Señor Jesucristo cuando Él dice el pan cotidiano o el pan diario? Cuando el Señor nos enseña a pedir bajo la palabra pan, cuando esta palabra allí está siendo traducida, Él estaba incluyendo todas las necesidades temporales que nosotros requerimos para vivir y para preservar nuestra vida en este tiempo. Esa palabra pan incluye todas, absolutamente todas nuestras necesidades. Bajo la palabra pan no solamente nos está enseñando el pedir por aquello que nosotros tenemos que comer o ingerir en el cuerpo, sino por todo tipo de necesidades temporales. Y escuchen, hermanos, necesidades temporales. Yo creo que nosotros somos bien sabios para saber diferenciar entre necesidades y lujos, ¿verdad? Sabemos diferenciar entre esas dos cosas, o por lo menos en la teoría es algo que nosotros conocemos bien. Necesidad y lujo no es lo mismo. Esta palabra necesidad, hermanos, o necesario, es una palabra que últimamente es como que me está persiguiendo en mis meditaciones. Yo me he encontrado con ella meditando en pasajes como en Lucas capítulo 24, versículo 7, que dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario. O meditando en Lucas capítulo 19, un sermón que hemos predicado no hace mucho tiempo, Jesús hablando con Nicodemo, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, con Zaqueo, no con Nicodemo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. O en Juan capítulo 4, cuando se nos habla del encuentro de Cristo con la mujer samaritana, ¿se acuerdan? Dice que Jesús salió de Judea y se fue otra vez a Galilea y le era necesario pasar por Samaria. El puritano John Owen, en su libro Victoria sobre el pecado y la tentación, él dice lo siguiente acerca de la necesidad de mortificar nuestros pecados. Escúchame bien, presta atención y pon tu atención totalmente ahora en lo que te voy a decir. Él dice, nuestro caminar ordinario con Dios y en el curso normal de su trato con nosotros, el vigor y el consuelo de nuestras vidas espirituales dependen mucho de nuestra mortificación. La mortificación no solo es una condición indispensable y necesaria,
sino algo que tiene una influencia efectiva. Para Hume la palabra necesario es tan importante, tal es así que él tradujo el significado de esta palabra debajo de esta porción en su libro cuando él escribió este texto, y a mí me llamó mucho la atención. Él escribió la traducción de la palabra necesario, cuando él está hablando que es necesario mortificar nuestro pecado para que nosotros tengamos una buena relación con Dios. Y él dice, la palabra necesidad es la causa para llegar a un efecto. Causa es la palabra sine qua non en latín. Es la causa necesaria para que un cierto efecto o consecuencia tenga lugar, de tal manera que el efecto o consecuencia no podría existir o tener lugar sin la causa sine qua non. ¿Se puede entender? Para que se dé esto, necesariamente sí o sí tiene que darse esto para que se llegue hasta aquí. Eso es lo que significa la palabra necesario. Cuando Owen dice que la mortificación es un sine qua non a causa o necesario de la comunión con Dios, lo que quiere decir es que sin mortificación no puede haber comunión íntima con Dios. Es lo que él quiere explicar. Cristo dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Y para qué era necesario que esto fuese así? Para el perdón de nuestros pecados. Para el perdón de nuestros pecados. La muerte de Cristo es el sine qua non del perdón de nuestros pecados. Es moralmente imposible para Dios perdonar nuestros pecados aparte de la muerte de Cristo. Es necesario que tal cosa suceda sí o sí para que tengamos tal efecto. Cuando la Biblia dice que algo es necesario, es para decir que tal cosa tiene que suceder sí o sí para que cierto efecto o consecuencia tenga lugar. De tal manera que el efecto o consecuencia no podría existir o tener lugar sin la causa o eso que es necesario que suceda. ¿Me están siguiendo? ¿Se puede entender? O sea que lo que es necesario que suceda siempre está apuntando a que se logre algo específico. ¿Para qué era necesario que Cristo reposara en la casa de Zaqueo? Para que se efectuara una salvación que ya estaba predestinada desde antes de los tiempos. ¿Para qué era necesario que Cristo pasara por Samaria? Para la salvación de esa mujer y para la salvación de la mayoría de las personas después que esta mujer iba a traer a escuchar a Cristo. Era necesario que Él pasara por Samaria. ¿Para qué? ¿Para qué era necesario que el Hijo del Hombre fuera crucificado? Para que nuestros pecados fueran perdonados. Y según John Owen, ¿para qué es necesaria la mortificación? Para que nosotros tengamos una buena e íntima comunión con Dios. ¿Es necesario esto? Para llegar hasta esto. Sin esto, no se puede llegar a esto. Es necesario. Y esta palabra necesario aparece en este contexto en muchos lugares de la Biblia, hermanos. Esta palabra está por toda la Biblia en este contexto. ¿Se acuerdan el relato de Marta y María? Cuando ellas tienen este intercado o estas conductas entre ellas, ¿qué dice el Señor en el final? Dice, pero solo una cosa es necesaria, dijo el Señor, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Necesaria. La necesidad de tener comunión con Cristo. Pero volviendo a nuestro pasaje, espero que tengas esto en mente ahora para que nosotros apliquemos esto ahora a nuestro pasaje. Dijimos que bajo la palabra pan no solamente nos está enseñando a pedir por aquello en qué comer, sino que nos está enseñando a pedir por todo tipo de necesidad temporal. Y escucha bien, dijimos ya necesidad temporal. Y cuando nosotros hablamos de nuestras necesidades, tenemos que poner esta palabra en el contexto que nosotros nos hemos referido hace un momento. Es decir, Dios no nos suple nuestras necesidades con un fin en sí mismo. Repito, Dios no nos suple nuestras necesidades con un fin en sí mismo. Nuestras necesidades son suplidas por Dios con un fin que se encuentra en Dios, que se encuentra en la gloria de Dios, en los propósitos de Dios. Para eso Dios te suple. Y tenemos que saber diferenciar entre necesidades
y lujos, y lujos. Y digo esto porque nosotros generalmente vamos al Señor en oración pensando o queriendo que el Señor cumpla toda clase de peticiones codiciosas. ¿Lo vamos entendiendo, hermanos? ¿Vamos viendo de lo que se trata esta petición? Entonces, bajo la palabra pan están incluidas todas nuestras necesidades temporales. ¿Y a qué necesidades nos estamos refiriendo? ¿Qué tipo de necesidades está bajo esta palabra pan? Podemos decir el tener que comer, el tener que beber, la salud, el vestido, el techo, un trabajo legítimo, etc. Y todo esto está bien acercarnos al Señor y pedir. Podemos encontrar esta palabra pan en la Biblia con algún significado diferente. Por ejemplo, la encontramos como pan, que es una simple hogaza o torta pequeña compuesta de harina y agua cocida u horneada. La traducción de pan, cuando nos encontramos con esa palabra, que es el pan, lo que comemos, esa masa horneada. Dice en Mateo capítulo 12, versículo 4, cuando habla de los panes de la proposición. Está hablando de esa masa. Mateo capítulo 26, versículo 26, el pan de la cena del Señor. Está hablando de ese elemento, como Jesús partiendo el pan en la mesa. Y cuando leemos acerca de la fiesta de los panes sin levadura, estamos hablando de esa masa horneada, de ese pan de harina. Pero en otros contextos, la palabra pan significa todo aquello que es para el sustento de nuestras vidas, como la encontramos en este pasaje que estamos considerando. También como el Señor le habló allí a Adán en Génesis 3. Busca en tu Biblia, por favor, Génesis 3. Vamos a buscarlo. Génesis 3 dice: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Versículo 18, espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tus rostros comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Pregunta: la consecuencia del pecado era que nosotros solamente íbamos a tener complicación y dificultad para conseguir el recurso para comer. La maldición del pecado iba a ser solamente eso, que íbamos a tener complicación para poder buscar el pan, el alimento para nuestro cuerpo. El Señor les estaba diciendo a ellos: miren, de ahora en adelante, sus vidas en la tierra estará marcada por la dificultad. Estará marcada por el dolor. Anteriormente todo era fácil y ligero. A partir de ahora la vida será muy difícil en la tierra. Así que, ¿por qué nos enfermamos, hermanos? ¿Por qué es tan difícil trabajar? ¿Por qué lo recogido generalmente no es igual que lo sembrado? ¿Por qué nos fatigamos? ¿Por qué tenemos problemas entre nosotros y con nosotros? ¿Por qué cuesta tanto mantener la paz entre unos y otros? ¿Por qué cuesta tanto conseguir las cosas? El Señor dijo: con el sudor de tu rostro, significa con gran dolor, comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, o sea, todos los días de tu vida, hasta que te mueras. Todos los días de tu vida será así. Y esto será un recordatorio constante de que la tierra que labres, de que la tierra en que vives está maldita por causa de tu desobediencia, oh hombre. Así que, hermanos, nosotros estamos bajo esta condición de Adán. Y cuando el trabajo se torne pesado, cuando tú encuentres dificultad para comer y para trabajar, cuando tú encuentres dificultad para vestir a tus hijos, para tener un techo, cuando nos cueste ponernos de acuerdo con nuestros cónyuges para poder administrar el dinero que entra en nuestro hogar, dificultades, dolor. Cuando vemos que todo es tan difícil en este mundo, recordemos siempre, hermanos, que cuando el Señor habló en Génesis 3, el Señor no estaba jugando. Él estaba hablando en serio. Y estamos tratando de discernir esto,
que cuando el Señor Jesucristo nos enseñó a pedir, danos el pan, no solamente estaba pensando en comer, sino en todas las necesidades que nosotros íbamos a tener bajo el sol. En 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 8 dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. En este pasaje es como si nos explicara el significado de la palabra pan. Lo que está diciendo aquí Pablo a Timoteo, sustento y abrigo es lo que habla él. Sustento es el mantenimiento en todo. El mantenimiento en todo y abrigo abarca tener una cubierta, un amparo, una protección. Estas dos palabras abarcan muchas cosas y ahí está metido todo lo que nosotros necesitamos, como la salud, el comer, el vestir, el techo donde vivir, la provisión, un trabajo legítimo, etc. Allí está todo incluido, bajo el sustento y el abrigo o bajo la palabra pan. Hermanos, eso es lo que el Señor nos enseñó a pedir. Estas cosas es la que Él nos dice, acércate a pedirme por ellas. Lo segundo que quisiera que miremos es por qué el Señor usó esa palabra cotidiano. ¿Por qué el Señor usó esa palabra? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. La traducción de esta palabra en el original es una palabra sola. Danos hoy el pan cotidiano, es lo que significa. Porque el Señor simplemente, o modo de pregunta, ¿por qué el Señor simplemente no nos enseñó a pedir, danos el pan? Señor, danos el pan. Sino, danos el pan hoy. Danos el pan diario, el pan cotidiano. Lo que está haciendo el Señor Jesús es poniendo una medida piadosa y sobria al pedir las cosas temporales. El Señor nos enseña a que nosotros tengamos una medida piadosa y sobria al pedir las cosas temporales, las cosas de este mundo, las cosas para esta vida, cosa que Él nunca hace cuando nos enseña a pedir por las cosas espirituales. Cuando nosotros nos acercamos a pedir por las cosas espirituales, el Señor no espera que nosotros seamos sobrios. Él no espera que nosotros seamos mezquinos ni cortos, sino lo más amplios y generosos que nosotros podamos llegar a pedir. Pero cuando se trata del pan, Él dice, el pan de cada día. De cada día. Quiero que tengas sobriedad cuando te acerques a mí a pedir por el pan. El Señor sabe que nuestro corazón tiende a no solo ver por lo necesario, sino enamorarnos de las cosas temporales por legítimas que éstas sean. El Señor lo sabe. La salud, hermanos, es un don legítimo. Es un don legítimo. El trabajo también es un don legítimo. Comer es un don legítimo, vestir también lo es, una vivienda, son dones legítimos que nosotros recibimos de la mano de Dios. Pero Dios sabe que la línea es muy fina. La línea es muy fina, que nosotros podemos pasar a considerar aquellas cosas que son necesarias, las empecemos a amar y busquemos atesorarlas. El Señor lo sabe. Entonces el Señor pone un freno y viene y nos dice, cuando te acerques a la oración a pedir por las cosas temporales, reflexiona, ten sobriedad en esto que vas a pedir. Dios está muy interesado, hermanos, en suplir nuestras necesidades, pero Él lo quiere hacer de manera diaria. Diaria. Y esa medida de Dios es como que a nosotros no nos gusta mucho, ¿verdad? A nosotros nos gustaría hacer una oración y por medio de esa única oración que Dios venga y nos supla por 1 año, por 2 años y por 3 años, si es posible. Supongamos que esto pudiera ser así, que nosotros pudiéramos acercarnos al Señor y con una sola oración Dios nos abastece durante 3 años. Y Dios nos suple de esa manera, unos cuantos miles de euros en el banco, en donde no tendríamos preocupación ya por el dinero, nuestra alacena, nuestra comida, nuestro vestido, todo suplido durante 3 años. La pregunta es, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros si estuviéramos tan suplidos de esta manera? No buscaríamos a Dios hasta que nuestras necesidades se acabaran. No buscaríamos a Dios. Si Dios hiciera eso, nos estaría malcriando como hacemos muchos de nosotros con nuestros hijos.
Pero Dios no solamente es un buen Padre infinitamente sabio, sino que el Señor desea ser buscado por sus hijos diariamente. Y el Señor desea que sus hijos entiendan que todos los días ellos dependen de Él en absoluto. Dios desea, hermanos, imprimirnos en nuestros pensamientos que Él es nuestro Padre diario. Nuestro Padre diario, y que ellos dependen a diario de su benevolencia paternal. Dios desea que sea impreso en nuestras mentes tal cosa. Y vemos que Cristo, Él no traicionó su oración cuando Él le enseñó esto. Porque, hermanos, cuando Él empieza a enseñar las primeras peticiones, ¿cuándo Dios quiere ser santificado en el corazón de sus hijos? ¿Cuándo? Todos los días, ¿verdad? ¿Cuándo Dios quiere que su voluntad sea hecha por sus hijos? Todos los días. ¿Cuándo Dios quiere que sus hijos anhelen el avance de su reino? Todos los días. Y entonces Dios se buscó la manera de tenernos todos los días ante su presencia, doblados ante su gloria, ante su majestad, y nos enseñó a pedir el pan todos los días. Todos los días. Todos los días tenemos que reconocer que si nosotros hemos amanecido vivos hoy, cuando muchas personas abandonan esta vida, hermanos, por la noche y no despiertan con vida, pasan a la eternidad durante la noche. Cuando nosotros amanecimos vivos hoy, despertamos a un nuevo día. Es por la gracia de Dios. Si tenemos el sustento y el abrigo diariamente, es solamente por su gracia. Y Dios desea que todos los días en humildad nosotros nos presentemos delante de Él y digamos: Señor, yo soy una criatura que te necesita hoy. Porque la bendición de ayer alcanzó para ayer. Alcanzó solamente para ayer. Señor, hasta aquí nos has ayudado. No es lo que oramos muchas veces. Para ayer alcanzó. Y como tus misericordias, oh Señor, son nuevas cada mañana, heme aquí delante de ti pidiéndote el pan de hoy, por la necesidad de hoy. Y así es necesario que estemos nosotros ante Dios. Aunque tengamos la alacena llena, hermanos, aunque tengamos provisión para el mañana, aunque tengamos dinero en el banco, el Señor nos enseña a que todos los días nos acerquemos a Él a pedir por la necesidad diaria, porque hay muchas personas que tienen sus alacenas llenas, pero Dios les priva del pan de cada día. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo tienes la alacena llena y a la vez Dios te priva del pan de cada día? Como nosotros podemos tener, hermanos, mucho alimento, pero no podemos tener nada de apetito. Dios nos priva del apetito. Por eso tenemos que pedir por todas las necesidades. Como podemos tener un montón de trabajo, pero no tenemos salud. O viceversa, tenemos salud, pero somos privados del trabajo. Por eso el Señor nos enseña a pedir todos los días por todas nuestras necesidades. Al enseñarnos el Señor Jesucristo esta petición, Él nos subraya y nos enseña la completa dependencia del hombre en la providencia de Dios en todas las áreas de su vida. Y con esto Dios desea promover su gloria en nosotros, con esto Dios desea promover su señorío en nosotros y que nosotros vivamos para hacer su voluntad, pero lo que no va a hacer el Señor es promovernos a que demos por sentado que sus beneficios lo tendremos siempre y además por adelantado y nosotros ya estemos tranquilos. Dios nunca va a promover eso para que nosotros nos olvidemos de Él. El Señor jamás va a promover tal cosa. El Señor nos conoce y quiere que nosotros nos conozcamos también a nosotros mismos. Y Dios prefiere, hermanos, darnos día tras día sus beneficios y mantenernos en una vida piadosa. Dios así lo quiere. Así que no es el deseo de Dios que nosotros estemos rodeados de lujos o de bendiciones que solo están destinados para la vida temporal aquí y ahora. Porque en la eternidad nosotros estaremos llenos de todo. En la eternidad no necesitaremos absolutamente de nada. Estaremos satisfechos, completos en todo. Pero no aquí. Pero no aquí.
Aquí necesitamos todos los días acercarnos al Señor a pedir por la necesidad diaria. Por eso Pablo, escribiéndole a Timoteo en el versículo que hemos leído anteriormente, en 1 Timoteo 6:8, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor del dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces Dios tiene un remedio, hermanos, Dios tiene un antídoto para que nosotros no anhelemos las riquezas desmedidamente. Y es este: danos el pan de cada día, de cada día. Hermanos, Dios se ha comprometido en suplir nuestras necesidades, pero Dios nunca se ha comprometido en suplir nuestras codicias. No lo ha hecho, nunca lo ha hecho. Y Dios ha sido fiel. Y Él ha suplido nuestras necesidades como Él ha prometido. Y en tercer lugar, y en manera más resumida, ¿qué tiene que ver esta petición con el contexto completo de la oración que nos enseña el Señor? ¿Qué tiene que ver pedir el pan con todo el significado de la oración en su contenido? ¿Cómo los creyentes deberían ver esa relación entre el buscar el reino de Dios y pedir el pan cada día? El reino de Dios, el reino mío, ¿cómo asociamos esto? ¿Qué relación hay? ¿Cómo se empata esto? Porque para Dios esto está claro, pero quizás para nosotros no lo esté tanto. Y la mejor manera de entender esto es ir a Mateo capítulo 6, versículo 31. Mateo capítulo 6, versículo 31 dice: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán, basta a cada día su propio mal. Hermanos, podemos ver acá el sentido de la oración del Padre Nuestro, de danos el pan de cada día. Nos está ayudando a comprender en nuestra mente cómo nosotros tenemos que pedir el pan nuestro de cada día. No tenemos que pedir, hermanos, como una manera de ser librados. Lo tenemos que pedir como una manera de ser habilitados para buscar el reino de Dios y su justicia. Es de esa manera que tenemos que acercarnos al Señor, conscientes de nuestras necesidades. El de ser habilitados con esas necesidades para poder buscar el reino de Dios y su justicia. Y esa es la forma legítima de pedir el pan. Cuando pedimos el pan como una manera de ser aparejados, para, siendo provisto de las cosas necesarias, nosotros podamos buscar el reino de Dios en su justicia. Entonces así estamos pidiendo bien delante del Señor. Pero si solo lo estamos haciendo pidiendo, hermanos, para nosotros, para buscar simplemente nuestras cosas, nuestros deleites, para buscar y avanzar nuestro reino, entonces estamos haciendo un tipo de oración aparte del modelo de oración que el Señor enseñó, paralela a lo que Cristo enseñó. Y nosotros no podemos pedir así. Quiere decir que el Señor espera que nosotros tengamos siempre en la mente la búsqueda del reino de Dios y su justicia. Y eso, hermanos, no lo decimos nosotros. Eso lo dice el propio Señor Jesucristo. Mas buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y primero qué es? Primero es primero. Primero no es segundo ni tercero. Primero, es buscar el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, o sea, todas nuestras necesidades aquí en la tierra, el Padre las conoce y dice que nos la dará. Serán añadidas. ¿Qué significa añadido, hermano? Añadido no es algo que va solo, es algo que ya está y se añade a eso. Hay un propósito y ahora Dios añade el suplir de nuestras necesidades para que ese propósito se cumpla. Buscar el reino de Dios y yo añadiré todo lo que necesitan para ese propósito. Aquí se puede aplicar claramente esa palabra necesario que nosotros vimos en el principio. La causa, el sine qua non, nuestras necesidades. Es necesario que nuestras necesidades sean suplidas. Es necesario
que nuestras necesidades sean suplidas para que nosotros podamos obtener el fin deseado. ¿Cuál es ese fin? La búsqueda del reino de Dios. Dios no está diciendo que nosotros no tengamos que trabajar o que nosotros no tengamos que esforzarnos en esta vida, sino que si nuestro propósito es buscar el reino de Dios, hasta cuando nosotros tengamos que pedir por el pan de cada día, tenemos que pensar de esa manera. Dios quiere que nosotros miremos lo temporal como aparejos, como algo añadido, por eso es añadido con el fin de buscar la gloria de nuestro Dios. Vamos a dar un ejemplo y con esto terminamos. Un soldado. Un soldado no es igual que un civil, ¿verdad? Un soldado es un soldado, un civil es un civil. Un soldado ha sido llamado para prestar un servicio. Así que a partir del momento que él acude a ese llamado para el servicio, él ya no está pensando como civil. Esa persona ya no puede hacer lo que él venía acostumbrado a hacer cuando él era un civil, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito con el cual el gobierno llama y recluta a los hombres para el servicio? ¿Cuál es el propósito? Servir a los intereses de la nación, especialmente los que tienen que ver con la seguridad del Estado, proteger los bienes y la soberanía del país. Es el propósito por el cual el Estado recluta a hombres para ese servicio. Ahora, ¿qué hace el ejército cuando llama a un individuo para este servicio? ¿Qué hace el ejército? Lo apareja, le provee de todo lo que él necesita para que él pueda cumplir con esa labor. Le va a dar instrucción, el Estado a este soldado le va a dar entrenamiento, le va a dar botas, le va a dar una ropa adecuada, le va a dar el armamento que él necesita, le va a dar alojamiento, alimentación y le va a proveer de todo eso. De todo eso. ¿Cómo razona ese soldado cuando él recibe estas cosas? ¿Cómo razona él? Ese soldado no está pensando en su vida civil cuando él recibe esto. Estando él en ese lugar, cuando recibe la vestimenta, el armamento, la instrucción, él no está pensando en su vida civil, porque él en su mente, él sabe que él ahora fue llamado para prestar un servicio. Lo sabe. ¿Y cómo actúa el Estado con el soldado? Todo lo que ese soldado necesita en cuanto a su labor se le va a proporcionar y no le va a faltar absolutamente nada. Pero allí no le van a dar una tablet. A ese soldado no le van a dar un teléfono móvil de parte del Estado. A ese soldado no le van a dar videojuegos. Ni le van a dar unas botas para jugar al fútbol. Tampoco le van a dar un plasma de 90 pulgadas para que éste pueda ver el deporte allí en ese lugar. Absolutamente no, hermanos. Ese soldado no va a recibir estas cosas. ¿Y por qué él no va a recibir estas cosas? Porque eso no tiene nada que ver con su llamado. No tiene nada que ver con su llamado. Ahora en el ejercicio de su servicio, el soldado dice, se me rompieron las botas, se me dañó el arma. ¿Qué harán con el soldado? Le responderán y le repondrán todas las cosas que son necesarias para su servicio. Para su servicio. Y en ese lugar le van a dar desayuno, le van a dar almuerzo, le van a dar cena, le van a dar toda la alimentación que él necesite. Pero si el soldado está cumpliendo año ese día, ¿le van a hacer una fiesta? ¿Va a venir los coroneles y le van a festejar el cumpleaños en ese lugar? Claro que no. Claro que no. El soldado no está pensando como civil, estando prestando un servicio, hermanos. Así que los hijos de Dios hemos sido llamados. Los hijos de Dios han sido reclutados. Ahora somos parte de la iglesia y lo seremos hasta que nosotros muramos, hermanos. Ya no vivimos como civiles, si se pudiera decir así. La Escritura es clara cuando dice en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Aquel que no se identifica con esta frase es porque seguramente ese individuo todavía está en el mundo. Todavía está viviendo como un civil en el mundo. Los hijos de Dios hemos sido reclutados para vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. Y bajo ese llamado y bajo esa condición, Dios nos dice, pídame lo que tú necesites. Me comprometo en suplir todo lo que tú necesites bajo esa condición. Para ese servicio. Pídeme lo que quieras, te lo daré en abundancia.
En 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 3 dice: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hemos sido reclutados por Cristo. Así que, hermanos, hemos sido llamados como hijos de Dios para promover su reino, para promover su justicia, para que se haga su voluntad, para santificar el nombre de Dios. Y cuando nos consideramos como lo que nosotros somos, hijos de Dios, llamados a la iglesia a promover los asuntos y los intereses de Cristo, en ese contexto Dios se comprometió a suplirnos todas nuestras necesidades. En ese contexto. Imagínate dos hermanos, dos creyentes, y los dos están pidiendo lo mismo al Señor en oración. ¿Qué están pidiendo? Un trabajo legítimo, Señor. El uno está afanado y preocupado porque él no tiene las cosas que él quiere. El televisor que él tiene en su casa es un televisor que tiene un trasero ancho, y él no está satisfecho con ese televisor. Él quiere un televisor plano, colgado en su pared, que sea grande. Ese hermano está pidiendo por un trabajo, pero él está pensando en un teléfono que sea táctil, un teléfono que él pueda comunicarse con todas las personas que quiere cuando quiera. Él quiere un teléfono que tenga una cámara Super HD último modelo. Ese hermano está pensando en sus comodidades y él está pidiendo al Señor que le provea un trabajo. Pero por otro lado tenemos otro hermano. Este hermano está pidiendo exactamente lo mismo. Está pidiendo un trabajo legítimo. Pero este hermano quiere una oportunidad para que su familia sea sustentada. Él quiere usar ese recurso para ayudar a su familia necesitada en la fe. Él quiere tener el recurso para diezmar en la iglesia para que allí se predique la palabra y se pueda mantener ese lugar. Él quiere tener un lugar donde sea un testimonio para que él testifique de Cristo y otros puedan venir a la salvación y al conocimiento de Dios. Este otro hermano quiere hacer la voluntad de Dios. Y aunque estos dos hermanos están pidiendo exactamente lo mismo, o sea, un trabajo legítimo, Dios está agradando solamente de una de las oraciones de ellos. Hermanos, debiéramos examinar nuestras conciencias. ¿Qué es lo que tenemos en mente cuando nosotros pedimos? ¿Qué es? La pregunta es, ¿podemos pedir? ¿Podemos acercarnos al Señor a pedir libremente? Hermanos, claro que podemos, pero ¿podemos hacerlo con una limpia conciencia? ¿Podemos hacerlo con una limpia conciencia y Dios que conoce nuestros corazones, concede Él nuestras peticiones? Bajo ese concepto, escúchame, orar a Dios y pedir a Dios bajo este contexto no se ha visto ningún justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Bajo ese contexto. Pero sí se ha visto, hermanos, lamentablemente, a muchos hermanos pasando tremenda necesidad. Se ha visto a tremendos hermanos pasando tremenda escasez, orando a Dios y al mismo tiempo Dios diciéndoles, no le responderé a ninguna de sus codicias. A ninguna. Y pasando necesidad. Dice Santiago 4:3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Jesús dijo, porque los gentiles buscan estas cosas. Los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Dios sabe muy bien, hermanos, cuando nosotros oramos, si lo que nos marca es el afán por las cosas como los gentiles buscan. Dios lo sabe. El Señor ve nuestro corazón y Él no se deja llevar por nuestras palabrerías, hermanos. Él conoce nuestro corazón. Él es quien conoce nuestro corazón. Él sabe si nuestra oración es, Señor, aparéjame, provéeme, añádeme, súpleme para hacer tu voluntad. Si tú me dieras esa salud, Señor, si tú me revolvieras la salud, Señor, tú sabes, Señor, que yo sería más útil para la promoción de tus propósitos. Tú lo sabes. Dios sabrá si la responde o no una oración como esta. Pero esa es la oración que a Dios le agrada. Esa es la oración que a Dios le agrada. La próxima vez, hermanos,
A mí me gustaría compartirles una segunda parte acerca de esto porque creo que es muy bueno. Pero recordemos, hermanos, que Dios responde lo que está conforme a su voluntad. Y eso es algo que tú y yo lo necesitamos aprender cuanto antes. Cuanto antes. Y no tengamos, hermanos, que ir con temor a la oración. No vayamos con temor a la oración, sino que vayamos a la oración con discernimientos. Con discernimiento en el corazón. ¿Qué está moviendo a pedir lo temporal? ¿Qué es lo que te está moviendo a pedir, hermanos, lo temporal? Tendremos que luchar, porque esto es algo que lo hacemos mal. Tendremos que luchar y examinarnos, porque este tipo de oración que nosotros debemos aprender es la oración que Dios escucha. Es la oración que Dios se inclina a escuchar al justo. Y eso es lo que tenemos que buscar nosotros. Que Dios reciba nuestra oración y la responda. Amén. Vamos a orar y dar gracias a Dios.